Hola, bienvenido a Más que Números. En esta ocasión vamos a ver un par de ejemplos sobre cómo aplicar las reglas básicas de derivación para funciones algebraicas. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Si bien la derivada para una expresión algebraica se puede calcular a través de la definición formal de derivada como un límite, en la práctica se utilizan una serie de reglas o fórmulas de derivación que facilitan el procedimiento para obtener la derivada. Las fórmulas básicas se presentan en esta lámina. En ellas, la C representa un valor constante y la U, la V y la W representan a funciones de X. Tenemos la regla para la derivada de una constante, para la derivada de una constante que multiplica a la variable X, o bien para una constante que multiplica a una expresión en X. La regla para derivar el producto de una constante por la variable X elevada a un exponente n es muy utilizada. Y tenemos además las reglas para la derivación de la suma, el producto o la división de expresiones en X. Finalmente, este par de reglas, en las que para obtener la derivada de la función original es necesario aplicar en más de una ocasión el procedimiento de derivación. En ocasiones se hace referencia a ellas como fórmulas en las que se aplica la regla de la cadena. Es importante tener en mente que el objetivo de presentar estas reglas de derivación es que nos familiaricemos con su uso y que a medida de que vayamos avanzando en la práctica del cálculo de derivadas, los procedimientos los podamos hacer de una manera prácticamente automática a través de la identificación de qué tipo de problema es el que estamos tratando de resolver y cuál de las reglas de la derivación nos es útil para resolver cada problema. Es decir, a medida que nosotros nos vayamos familiarizando con el uso de estas reglas, cada vez más podremos ir derivando de una manera prácticamente automática. Vamos a ver un primer ejemplo. Suponiendo que tenemos la función y igual a 4x cúbica menos x cuadrada más 2x y se nos pide que calculemos el valor de la derivada de y con respecto a x, nosotros tenemos que buscar cuáles serían las fórmulas adecuadas para obtener esa derivada. Lo primero que podemos nosotros observar aquí es que tenemos una suma de varias expresiones en x. 4x al cubo correspondería, por ejemplo, al valor de u, x cuadrada correspondería al valor de v y 2x podría corresponder a un tercer término de una suma. Por lo tanto, nosotros podemos ver que la derivada de y con respecto a x podríamos nosotros obtenerla si derivamos, tal y como lo indica esta fórmula de referencia, cada uno de los términos que conforman a la función y. Es decir, calculando primero la derivada con respecto a x de 4x al cubo, luego la derivada respecto a x para x al cuadrado y finalmente la derivada con respecto a x para 2x. ¿Cómo vamos a hacer estas operaciones? Para la derivada de 4x al cubo, nosotros tenemos que buscar una de las fórmulas que nos ayude a resolver esta derivada. Y tenemos una que nos dice que cuando se tiene una constante multiplicando a la x elevada a la potencia n, la derivada con respecto a x es igual al valor de c por n por x a la n menos 1. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que hay una correspondencia entre esta fórmula o regla de derivación con lo que tenemos actualmente como un problema. Lo único que tenemos que hacer es identificar cuáles son los diferentes elementos de nuestro problema con respecto a lo que se tiene como fórmula de referencia para el cálculo de la derivada. En este caso, podemos ver con claridad que la c equivaldría al valor de 4, la x obviamente al mismo valor de x y la n sería el valor de 3. Como vamos a necesitar para establecer el resultado el valor de n-1, pues establecemos aquí que n-1 va a tener el valor de 3 menos 1 igual a 2. Con esto podemos construir nosotros el resultado para esta derivada. ¿Cuál sería ese resultado? Sería multiplicar el valor de c por el valor de n, es decir, 4 por 3, y luego por la x, tal y como lo pone aquí la fórmula, elevado al n-1.
pero n-1 es igual a 2. Por lo tanto, nuestra derivada para 4x al cubo sería 12x elevado al cuadrado. Ya tenemos nosotros el resultado para el primer término de nuestra suma. ¿Qué sigue ahora? Tomaremos el siguiente término para derivarlo y nos referimos al x al cuadrado. Aquí vamos a dejar el signo menos para utilizarlo al final cuando reunamos los resultados de cada uno de los elementos que conforman nuestra función. Nuevamente, aquí tenemos una expresión muy parecida a la que teníamos en el término anterior, solo con la diferencia de que ahora el valor de c es la unidad. Aquí antes de la x está un 1 que no se escribe, por lo tanto tenemos que c es igual a 1, la x es igual a la x, y la n, el exponente, ahora es 2. Y el n-1 será 1. Haciendo nosotros la sustitución en nuestra fórmula, tendríamos el valor de c por el valor de n por x elevado a la n-1, que en este caso es la unidad. Quedando entonces el resultado para este segundo elemento o este segundo término de nuestra función, que su derivada con respecto a x es igual a 2x. Ya tenemos entonces la derivada de 4x al cubo, que es 12x cuadrada, y la derivada de x cuadrada, que es 2x. Ahora vamos a calcular cuál es la derivada del tercer elemento de nuestra función. Para obtener la derivada del tercer elemento de nuestra función y, vamos a hacer uso de la fórmula de derivación que nos indica que la derivada con respecto a x para la multiplicación de una constante por el valor de x es igual a solo el valor de la constante. En este caso tenemos que la constante tendría el valor de 2, que está multiplicando a la x al exponente número 1. Por lo tanto, el resultado de la derivada con respecto a x de 2x será igual a 2. Con esto nosotros ya completamos la derivada de los tres elementos que conforman nuestra función. Teniéndolos, debemos ahora reunirlos en la solución final. ¿Cuál sería esta? La que nos diría que la derivada de y con respecto a x es igual a 12x cuadrada, que fue el resultado de derivar 4x al cubo, menos 2x, que es el resultado de derivar x al cuadrado, pero anteponiéndole el signo negativo que tiene en la función original, y finalmente más la derivada de 2x que acabamos de obtener y que es igual a 2. Estos tres resultados para las derivadas, puestos en una suma algebraica, nos da el resultado para la derivada de la función y con respecto de x. Es importante señalar que los signos que tengamos nosotros en nuestra expresión original siempre tendrán que ser considerados para la construcción de nuestro resultado final. Vamos a ver un segundo ejemplo. Se nos pide que calculemos la derivada de y con respecto a x para la expresión 5 que multiplica a 3 más 2x, todo esto elevado al cubo. Como podemos observar, tenemos una expresión de x elevada a un exponente y todo multiplicado por un valor constante. Esta expresión que tenemos para derivar se asemeja mucho a una de las fórmulas de derivación, la cual nos dice que cuando se tiene la derivada de un valor constante que multiplica a una expresión en x elevada a la potencia n, el resultado es igual al valor de la constante multiplicado por el valor del exponente que tiene la expresión en x y multiplicado por la expresión en x elevada al exponente n-1. Es decir, al exponente original le vamos a restar la unidad. Y todo ello multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Con esta fórmula como referencia, para nuestro problema podemos nosotros identificar que el valor de c es igual a 5, la expresión en x sería 3 más 2x, toda la expresión que esté elevada al exponente n, que sería en este caso 3, y por lo tanto el valor de n-1 que vamos a requerir para construir nuestra solución sería igual a 2. Con estos valores podemos construir la propuesta de solución, la cual inicialmente sería el valor de c multiplicado por el valor de n, es decir, 5 por 3.
y luego todo esto multiplicado por el valor de la expresión en x, que para este problema es 3 más 2x, y elevado al exponente n-1, que sería 2. Y todo lo vamos a multiplicar por la derivada con respecto a x de la expresión en u, que en este caso es 3 más 2x. Aquí ya tenemos la primera aproximación para nuestra solución. Sin embargo, hay que tener en cuenta que siempre que aparezca en nuestra propuesta de solución el símbolo de derivación, el problema aún no ha terminado. Tenemos que proseguir con la derivación que está indicada. Bien, hacemos ahora los cálculos de esta multiplicación y nos quedaría 15 por 3 más 2x, esto último elevado al cuadrado, y luego la derivada de 3 más 2x la podemos separar en dos derivadas, la derivada del 3 y la derivada del 2x. Ahora tendríamos que calcular cada una de ellas de manera independiente. Para la primera de ellas, la derivada de una constante siempre es 0. Por lo tanto, la derivada del 3 nos va a dar 0. Y la derivada de una constante que multiplica a la variable x siempre va a ser igual a la constante. Por lo que nuestra derivada ahora se transforma en 15 por 3 más 2x al cuadrado, que multiplica a la suma de 0 más 2. El 0 que proviene de derivar una constante y el 2 que proviene de derivar una constante por el valor de x. En este caso la constante es el 2. Hacemos la operación de 2 por 15 y el resultado que nos queda sería finalmente de que la derivada de y con respecto a x sería igual a 30 por, abrimos paréntesis, 3 más 2x, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado. Esta es la forma en cómo podemos utilizar esta regla de derivación, que es muy frecuente que aparezca en los problemas de matemáticas. Gracias por tu atención. Espero que el contenido de este video sea de utilidad para ti. Te espero en una próxima ocasión. Recuerda suscribirte, darle like al video si fue de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos.